¿no? Bien, entonces, estábamos haciendo hace un momento la cultura Lambayeque, que no habíamos terminado, y les dije, terminábamos en la siguiente hora, ¿no? A ver si podemos avanzar un poco con la cultura Chimú. Entonces, le decía que Lambayeque también se le conoce como cultura Sicán, y que Lambayeque es una de las culturas del intermedio tardío, ¿no? El intermedio tardío que comienza más o menos en el año 1000, con la decadencia de los imperios Huari y Tiahuanaco, y intermedio tardío que va a acabar cuando comienza el apogeo del imperio inca con Pachacútec, 1450. O sea, ese es el periodo del intermedio tardío, entre el año 1000 y el año 1450. Varias culturas se sucedieron en ese periodo. Lambayeque, Chimú, Chincha, Chancay, etcétera, etcétera. Empezando con Lambayeque, les decía que la cultura, el pueblo Lambayeque, probablemente fue un rezago, fueron descendientes de los mochicas que habían sido conquistados por los huaris, que una vez que comenzó la independencia huari, salieron del lugar en el que vivía, dirigido por un gobernante o por un gran noble que se llamaba Nailam, y él comandó a un grupo de nobles, de científicos, de artesanos, del pueblo, agricultores y todo, para salir de donde estaban y ir a buscar mejores tierras más al norte. Salieron en barcos de totora, en caballitos de totora, ¿ah? Y cuando llegaron a la desembocadura, se fueron hacia el norte, ¿no? O sea, digamos, venían más o menos de acá del sur. Venían más o menos del sur, y cuando llegaron hacia el norte, viajaron hacia el norte, y cuando llegaron a la desembocadura del río Lambayeque, o sea, de acá del sur venían, ¿eh? Perdón, de acá. Ya. Venían del sur, probablemente de la Libertad, de donde era la tierra mochica, que había sido invadida por los huaris, y cuando pasaron a la altura de la desembocadura del río Lambayeque, que es este de acá, cuando llegaron a esa desembocadura, dijeron, uy, esto es un territorio muy fértil. Entonces decidieron instalarse ahí, ¿no es cierto? Primero hicieron la ciudad y la pirámide de Chot, ¿no? Chotuna, consagrado a su dios, a su divinidad, y se instalaron. Pero luego ese sitio fue inundado, entonces avanzaron un poco más hacia el este, hacia la cordillera de los Andes, subieron un poquito más y se instalaron en Tucumán. Ahí hicieron una super pirámide muy, muy alta, que hasta ahora es el asombro, ¿no? Una pirámide de más de 15 metros de altura, pirámide trunca, y aparentemente esa zona también sufrió problemas, y después de algunos siglos trasladaron su capital a Batán. Entonces han tenido tres capitales, si quieren, ¿eh? Tres ciudades principales. Primero Chotuna, luego Tucumán y finalmente Batán Grande. Cuando estaban en Batán Grande, hacia los años 1350, llegan los Chimú, que venían del sur, venían de la zona de la Libertad, y los van a invadir. Entonces, a partir de ahí comienza ya el periodo más bien Chimú, y el pueblo Lambayeque original desaparece, ¿cierto? Después los Chimú van a ser invadidos por los incas. Entonces, por lo que es el pueblo Lambayeque, ¿dónde? ¿Cuándo? Cuando ya les dije que más o menos era entre el 1000 y el 1350, cuando son invadidos por los Chimú. Esta era la ficha que les estaba mostrando, que les decía muy bonita, la juxtaposición. Juxtaposición se dice cuando pones una sobre otra, ¿no? Estás juxtaponiendo una sobre otra. Entonces, esta es la juxtaposición de culturas
en el norte del Perú. Todo comienza con Mochica, incluso antes de Mochica ya era Chavín, pero bueno, Mochica, y luego de Mochica vienen los Huaris, y luego de Huari, Lambayeque, luego de Lambayeque, Chimú, y finalmente Inca. Todos esos pueblos se sucedieron. Y después finalmente los españoles, ¿no es cierto? Entonces, esto por la cultura citán. ¿Cuáles fueron las manifestaciones más importantes? Esta es una representación gráfica que se encuentra en un textil y se ve también en la cerámica. Este es Nailam, el primer gobernante. Cuando Nailam muere, es bien interesante, cuando Nailam muere, su hijo, que se llamaba Xiun, que sucede en el poder, su hijo aparentemente oculta el entierro de Nailam. No se sabe dónde fue enterrado Nailam. ¿Por qué? Porque el hijo quería continuar en el poder y les dice a la población que su padre durante la noche había tomado alas, le habían salido alas y había volado hacia el Hanampacha, hacia el mundo de arriba. Es lo que le dice. Entonces le da un poder casi mágico, casi, digamos, de divinidad a Nailam. Y eso se sabe porque Nailam es representado en la cerámica, es representado en los textiles, siempre con alas. Vamos a verlo en la cerámica, en los textiles, incluso en la decoración de los muros, siempre representan a un personaje con los ojos achinados. Miren aquí, es una de las características, Miren cómo este personaje tiene los ojos achinados y tiene una presencia de alas que están un poco caídas hacia abajo, ¿no? Pero después van a ver el mismo personaje y entonces sabemos que quien representan es Anailam, que es el primer gobernante de los Lambayeques. Entonces, dentro de las manifestaciones culturales de los lambayeques es la arquitectura. ¿Por qué? Porque construyeron súper excelentes pirámides, pero mucho más mejores constructores que los nazcas, que los mochicas. Hicieron pirámides truncas. ¿Qué quiere decir pirámides truncas? Son pirámides que no terminan en punta, ¿no? Eso sería una pirámide normal. Una pirámide trunca es una pirámide así, más o menos, Eso se llama pirámide trunca. Ya saben, ya les expliqué que las pirámides se construyen por plataformas. Cada plataforma corresponde a un gobernante, ¿no? El primer gobernante se hace una pirámide más o menos así, El segundo, cuando muere, se hace enterrar acá, se hace enterrar. El segundo gobernante va a ser otro nivel de pirámide, otro nivel, porque las pirámides eran sobre todo centro de adoración, centro donde se hacían, eran plataformas de adoración, donde subía el sacerdote y hacía toda su ceremonia, los dioses y la población al costado. A la muerte de este segundo gobernante que se hacía enterrar aquí, quien lo seguía construía una tercera plataforma. Y es así como se llegaba a construir pirámides truncas, ¿no es cierto? Luego viene la lluvia, viene el viento, y todo eso se lava y chorrea, pues chorrea el barro, porque eran adobes de barro, y la impresión es que fuera un cerro. Pero cuando empiezas a limpiar adentro te das cuenta que hay corredores, que hay habitaciones y que sobre todo hay entierros. Es así como se encontró al señor de Zipán en una pirámide enterrado en una plataforma inferior, y es así como se descubrió al señor de Ticán. Se le descubrió en la pirámide de Batán Grande, la última de las capitales. O sea, se sabe que fue uno de los últimos gobernantes lambayeques, sicanes, antes de la llegada de los Chimú. Entonces, digamos que la gran manifestación cultural de los Chimú fue su arquitectura y esa construcción de pirámides. Tenemos la primera pirámide, que es la de Chotuna, luego tenemos la pirámide del dragón, y finalmente tenemos la pirámide de Batán Grande, que es considerada una de las más altas. Miren,
la capacidad que tuvieron estos. Esta es tan grande, es una de las más altas, una pirámide muy alta. Parece un cerro, pero no es un cerro, ¿eh? Son plataformas de adobes que con el tiempo ha sido lavada. Sin embargo, esta pirámide es considerada la más larga del mundo, miren, casi 1 kilómetro. Esa es la gran muestra de arquitectura. Miren esta pirámide vista desde arriba. Parece un cerro largo, pero no es un cerro, es una pirámide. ¿Ah? La más larga que existe. Y esta fue hecha por los Lambayeques en Chotuna. ¿Ah? Tenemos estas dos pirámides, esta es la más alta y esta es la más larga. Ojo, las pirámides eran hechas en muro, pero, perdón, hechas en adobe, pero los adobes eran revestidos, cubiertos, igual que nuestras casas, ¿no? Tenemos un tarrajeo, no vemos los ladrillos, vemos el muro de cemento, el tarrajeo de cemento sobre la que vas a pintar. Ellos tenían sobre los adobes, acá se ve muy bien, miren, los adobes, se ve muy bien los adobes, pero miren, eso estaba cubierto con una capa de barro que era tallada, y que le daban motivos marinos, y acá se ve un poco, no tan claro, pero se ve Nailampa, este personaje que está acá abajo con alas, este sería Nailampa. Si no, van a ver ustedes que gran parte de la iconografía de los dibujos son los mismos que se van a encontrar después en Chan, que ya es Chimú. Entonces, los lambayeques hacían más bien pirámides y sus muros estaban en una primera parte, en una primera etapa, todos sus muros, todos estos de acá, estaban decorados así, en alto relieve. Era un súper trabajo. En una segunda parte estaban pintados, como ven, esta se llama la huaca pintada. Miren esas pinturas, hay pinturas sobre los muros, hay pinturas sobre los muros. Entonces, esto es de la época de los lambayeques o sicanes. Entonces, la principal manifestación cultural de los lambayeques fue su arquitectura, la construcción. Miren, cuando hablamos de manifestaciones culturales, quiere decir en qué sobresalieron desde el punto de vista artesanal, cultural. Los chavín, trabajo en piedra, la estela de Raimondi, el lanzón monolítico, los paracas, los textiles, son famosos los textiles paracas, los mochicas, sus guapos retratos, los nazcas, la cerámica, color, son los mejores ceramistas de la historia, los andina, los nazcas. Luego los lambayeques van a sobresalir en la arquitectura, porque su cerámica era una cerámica no tan vistosa, porque es impresionante cómo estos son después de los nazcas y de los huaris. Los nazcas ya habían dominado el color. La cerámica comienza con los chavín, y la cerámica era de color negra, monócroma. Esa es la característica de los chavín, lo hemos visto. Después vienen los paracas, también es monócroma, de un solo color, aunque su color de ellos era más bien crema, y después por ahí empiezan a dominar un poco el color en la segunda parte, en Paracas Necrópolis, ya las cerámicas estaban pintadas más o menos. De ahí vienen los mochicas, y los mochicas, su cerámica era bicroma, 2 colores, roja y crema. Pero luego vienen los nazcas, y los nazcas que utilizan para la cerámica ya los que les decían tierra de origen mineral que soporta altas temperaturas, los nazcas ya dominaron el color. Tenían hasta 42 gamas de colores diferentes, se habla de los nazcas, dominaban el color, su cerámica era polícroma, con muchos colores, la cerámica nazca. Luego vienen los huaris, y los huaris más o menos adoptan la tecnología de cerámica de los nazcas, también tienen muchos colores. Pero luego vienen los lambayeques y como que regresaran, porque la cerámica lambayeque también es monócroma, ya no tiene color, es negra o puede ser media ocre, brillante, eso sí, muy pulida, muy brillante, pero monócroma, un solo color negro brillante o color ocre brillante. Entonces, digamos que no es muy vistosa la cerámica de los lambayeques, porque si ven, al regreso, un solo color. Como lo ven, un solo color.
Lo que sí se diferencia a los lambayeques de otro es este tipo de asa completamente divergente. ¿Ah? Esta asa, perdón, este pico que sale para un lado y que sale para el otro, completamente divergentes. ¿Ah? Esto y un asa puente, esto va a caracterizar a los lambayeques, ¿ah? Porque si ustedes, esta asa puente, si ustedes se recuerdan, los nazcas eran más o menos así sus picos, no eran tan divergentes. ¿Ah? Eran así sus picos, no eran divergentes. Entonces, y los jabines era un estribo, no era un pico, era un estribo redondo con un pico acá, nada más. Entonces, cada cultura tiene su estilo diferente de cerámica. Lo que caracteriza a los sicanes o lambayeques son estos picos completamente divergentes, para un lado y para el otro. ¿De acuerdo? Y para acá. Ah, entonces, Profe, ¿nos podría enseñar la cerámica de Nazca? uy, tendría que regresar, pero ya las enseñé, ¿no? Tendría que regresar. A ver, voy a ver si un ratito regreso y busco por ahí, porque tengo que buscar. Entonces, a ver, dentro de un ratito lo hago, ya paro esto y regreso a buscarles Nazca. Pero más o menos así es la cerámica de los sicanes o de los lambayeques, pero como ven es monócroma, un solo color. Otra de las características es el uso de molde. Si ven ustedes, perdón, si ven ustedes, esta cerámica es similar a la de acá, la única diferencia es el color, pero es igualito. Ah, esta cerámica se llama huacos Dios, así se llama, huacos Dios. Y habían millares en los sicanes y todos eran iguales. ¿Por qué? Por el uso de moldes. ¿Ah? Los nazcas agarraban su barro, lo trabajaban, lo moldeaban y hacían su cerámica, los nazcas. Una cerámica le demoraba un buen tiempo porque lo iban haciendo. Sin embargo, digamos que la cultura, la cultura lambayeque utilizó moldes. Imagínate que este es un molde, tú pones la cerámica, lo pegas, lo levantas, te esperas secar y ya se hace rapidísimo. Con un molde hace cientos de cerámica. Es por eso que se repite la cerámica. Por eso es que no es muy vistosa, digamos. Se repite. Tienes salas enteras con el mismo huaco, el mismo huaco, el mismo huaco, porque han sido hechas por moldes. Como si hubiese sido industrializado casi, ¿se da cuenta? Avanzaron en ese sentido, pero sin embargo le quitaron la vistosidad de hacer huacos originales, ¿no? Tienen algunos huacos, como este de acá, por ejemplo, que es pictórico, que está representando a un pescador en su caballito de totora, con sus remos, ¿ya? Con sus remos. Es un pescador en su caballito de totora. Algunos, pero la gran mayoría son así. Son hechos con molde, monócroma, un solo color, y representan, es lo que yo les decía, representan a Nailam, ¿no? Los ojos achinados es la característica, miren bien los ojos achinados, y las alas, es la característica. Aparentemente tienen representado ahí a Nailam. Por eso se llama huaco Dios. Entonces, la cerámica lambayeque era monócroma, caracterizada por los picos divergentes y la utilización de molde. Los chimú van a tener más o menos la misma característica, también el empleo de moldes. ¿De acuerdo? Otra de las manifestaciones culturales importantes de los sicanes o de lambayeques era el trabajo en metal, la orfebrería. Trabajaron el oro, trabajaron la plata y trabajaron una aleación que se llama túmbaga, que es una mezcla de oro con cobre. Y tenían muchas técnicas, la técnica del martillado, del burilado, técnicas para trabajar el oro. ¿Qué quiere decir el burilado? Si yo tengo un pedazo de madera, yo tallo aquí en la madera, hago un dibujo en la madera, lo tallo en alto relieve, luego cojo una placa de, digamos, una placa de oro, la pego ahí, la martillo, y esa forma me va a modelar, entonces la forma me sale acá, en la placa de oro. Algo como esto de aquí, ¿no? Esta
placa, esta máscara había sido probablemente originalmente tallado en madera. ¿Ah? Tengo la máscara en madera, cojo una placa una placa de oro y la coloco sobre la madera y la voy martillando, chancando para que el alto relieve pase a la placa. Luego la retiro y ya tengo la máscara hecha. Bueno, por eso también hay muchas máscaras que tienen el mismo dibujo. Era como si lo hubiesen hecho con molde. De nuevo, la característica de esta máscara, miren los ojos achinados, ¿no? Los mismos ojos que hemos visto en la cerámica, exactamente lo mismo, y que hemos visto en el textil, que le enseñé primero, el mismo tipo de ojos. ¿Ah? Igual acá, este es el célebre Tumi, ¿ah? Es un cuchillo, miren los mismos ojos, y miren las alas. Entonces, este es Nailam, el primer gobernante, no es un dios, no es un dios, es el primer gobernante, es el que funda el pueblo Can o Lambayeque. ¿Ah? Este Tumi después también lo van a utilizar los chimús, también van a hacer este Tumi, pero el primer Tumi, el más antiguo, se encuentra precisamente en Bantán Grande, se llama el Tumi de Ijimo, así se llama, y es este, ¿cierto? Es un cuchillo, esto es un cuchillo ceremonial. Entonces, una pregunta es, ¿qué han representado? ¿A quién representa y de qué cultura es? Cuando te dibujan el Tumi. Entonces, se puede decir que el Tumi pertenece a la cultura lambayeque, que el personaje representado es Nailam, su primer gobernante, y ¿qué cosa es? Es un cuchillo. Esta es la parte activa, con esto cortaba. Tú lo agarras del mango y con eso cortabas, ¿no? Era un cuchillo ceremonial, se utilizaba para sacrificios, se utilizaban en operaciones craneanas, etcétera, etcétera. Es un cuchillo ceremonial en Tumi, que pertenece a la cultura lambayeque o sicán, y que después también fue elaborado por los chimú, porque los chimú invaden Sicán, se dan cuenta de esos cuchillos y ellos continúan a hacer los tumis, pero originalmente el tumi viene de la cultura lambayeque o sicán. ¿Ah? Esto es el emblema del Perú, ¿ah? Prácticamente el tumi en el exterior. Cuando hay una reunión de presidentes de la República de América del Sur en el Perú e invitan a la población, seguro que el logo de este congreso va a ser el tumi. Cuando hay un congreso de médicos en el Perú, de médicos sudamericanos en el Perú, seguro que el logo va a ser el TUMI. Es más, el Colegio Médico del Perú lo tiene como emblema al TUMI. ¿Por qué? Porque era un cuchillo utilizado también en operaciones quirúrgicas de culturas antiguas del Perú, ¿no? De la cultura lambayeque y después de los chimú. Entonces, otra de las manifestaciones culturales importantes de los lambayeques fue la orfebrería, el trabajo en metales. Hicieron máscaras, construyeron el tumi, vasos, utilizando incrustaciones. Estas son incrustaciones, ¿eh? Incrustaciones. En el Perú no hay piedra preciosa, son piedras semipreciosas. Esta es la turquesa, este color medio azulado es la turquesa. Este color medio rojizo, este color medio rojizo es el espóndilos o muyu, que es una concha que se traía del Ecuador. ¿Ah? Este color ya azul más fuerte, esta incrustación de aquí, es el lápiz lazuli, que venía de la parte sur del Perú, casi frontera con Chile. Ahí se ve el intercambio comercial que tenían todas estas culturas, ¿no? Entonces, dentro de las manifestaciones culturales de los lambayeques o sicán, tenemos la arquitectura, su cerámica no muy vistosa, pero sí la orfebrería. No llegaron a ser los mejores orfebres, pero fueron quienes iniciaron, porque después los chimú, un poco más tarde, conocen otras técnicas, y son los chimú, los más grandes orfebres de la cultura andina peruana, los chimú. Pero ya comenzó, digamos, quien comenzó toda esta técnica
fueron los lambayeques. Y sobre todo, pues, ellos fueron los primeros en fabricar esta pieza que se llama el tumi. Este es un entierro que yo les decía, este es el célebre señor de Sicán, no es el de Zipán. Yo les había enseñado ya el entierro del señor de Zipán. Entonces, miren, el señor de Sicán no se sabe cuál es el motivo y por qué fue enterrado así, de cabeza, ¿ves? Con los pies arriba. No se sabe cuál es el motivo. Enterrado con los pies arriba, de cabeza, y portando esta máscara de la que está acá. Es parecida a la anterior, solo que esta ha sido pintada en rojo. Pero miren todas esas incrustaciones de piedra y es una máscara en oro. Y también se le encuentran dos mujeres, probablemente sus esposas, uno al pie y otra por aquí. Y luego una niña más por aquí y un vigilante más, como 4 o 5 cuerpos alrededor del entierro del señor. Todos ellos habían fallecido el mismo día. Entonces, o los sacrificaron o los obligaron a suicidarse, ¿no? Porque la idea de ellos era, tú mueres, no es que te vas del mundo, ya no te voy a volver a ver. Tú mueres y era un viaje, nada más, era un viaje hacia el Hanampacha, hacia el mundo superior. Entonces yo decía, bueno, yo me voy hacia el otro mundo, me voy con mi familia, con mi esposa, como si tú viajaras, ¿no? Era la cosmogonía de la época. Ahora, miren aquí abajo, ven la presencia de una super orfebrería. Eso es lo que se ha encontrado. Se encuentra todo un brazo con mano, miren. Y esto es impresionante, haberlo logrado a la época. Tienes una parte del antebrazo en plata, otra parte en cobre, en la muñeca, y luego en oro, la mano. Hacer soldar esos metales uno con otro, incluso ahora es muy difícil. Y ellos lo lograban hacer. Lo lograban hacer. Luego vemos de nuevo la cerámica, miren esta cerámica. Y miren acá la cerámica. Los mismos estilos que les decía, los picos divergentes completamente. Entonces, cuando encuentran esos picos, bien rápidamente van a decir ustedes, esto es de la cultura Sicán o Lambayeque. ¿Bueno? Esta es la cámara funeraria donde se encuentra enterrado el señor de Sicán. No Zipán. Zipán es Lambayeque. A ver, con eso terminamos todo lo que era esta cultura, la cultura Lambayeque. Después vamos a hacer la Chimú, pero vamos a dejarlo por ahora. Lo que quería era mostrarle las imágenes que me había pedido mi querido Diego, ¿no? Que le muestre la cerámica Nazca para comparar. Vamos a ver si la logro encontrar de inmediato, porque es un poco difícil. Pero vamos a buscarla. Si no puedo hallar de inmediato, a ver, esperen un momentico. Nazca, ¿dónde está Nazca? A ver si logro encontrar Nazca. Abrir. No sé si tengo Nazca de momento. No tengo Nazca de momento. Tendría que buscarla. A ver, voy a buscarla entonces por aquí. Voy a buscarla por aquí. Encuentro en la sección, vamos a ver. Esto ya no es tiempo. Esto. Sí. A ver, primero voy a ver los moches. Hasta los moches. Esto está acá. Y voy a ver si puedo encontrar.
A ver, vamos a compartir con Nazca, ¿eh? Voy a compartirles Nazca para que diferencien en cuanto a la cerámica. Les había dicho que la cerámica Nazca se caracterizaba por sus colores, les había dicho, ¿no? A ver, vamos a ver, ahí viene probablemente la pregunta. Directamente, profe, a la cerámica. Ahí está, miren. Esta es la cerámica Nazca, ¿la están viendo? Profe, y esa cerámica de que están matando a alguien, ¿qué es? Perdón, no te escucho, Diego, ¿qué me dices? De la primera cerámica, esa redondita que están, no sé si están lo están matando, no sé. En la primera cerámica que hay, está el Sí, cóndor. esa que sí. Lo están matando, mira. No es relativo, ¿no? Porque un cóndor no puede, tiene un pico muy delgado, entonces un cóndor es un charroñar, probablemente es un cadáver y el cóndor se lo está comiendo. Un cóndor no tiene con el pico suficiente fuerza ni para matar un pericote. El cóndor solamente come animales muertos. Y es más, animales muertos que ya están pudriéndose y que la piel se ha roto, porque ellos no tienen, si encuentran un cadáver, no pueden, tienen un pico muy delgado, no pueden atravesar la piel y comenzar a comer. Casi siempre un cóndor lo sigue un zorro. Si un animal, una vaca muere y está tirada, el cóndor que está volando ve la vaca y empieza a girar, a hacer vuelos circulares, pero no va a bajar porque sabe que no va a poder comerlo. Su pico es muy delgado. Entonces, al hacer movimientos circulares, el zorro, que siempre está mirando al cóndor, se da cuenta que el cóndor está volando y dice, ah, este encontró cualquier cosa. Y va buscando la sombra del cóndor y ahí encuentra el animal muerto. Entonces va a ser el zorro el primero que va a comer y al momento de comer pues rompe la piel, deja toda la carne abierta, el zorro se llena y se va y es ahí que el cóndor baja a comer. El cóndor no es un cazador, es un carroñero, ¿ya? Come carroña. Pero miren, esa es la cerámica Nazca, ¿ves? No tiene la divergencia, esa es la diferencia, ¿no? No tiene la divergencia que tienen los lambayeques, por ejemplo. Les decía, habíamos visto que los huacos lambayeques eran casi así, un pico y el otro pico acá. Esto no. Y miren los colores, tienen muchísimos colores, ¿no? Porque ellos utilizaban, les dije, tintes de origen mineral o arenas minerales. Miren todos los colores ahí, desde morado, negro, marrón, rojo, blanco, de todos los colores. Entonces, hay una diferencia entre la cerámica y en base a eso es que se basa, disculpe la redundancia, Rowe, para clasificar las diferentes culturas por su cerámica, porque cada cerámica tiene una, perdón, cada cultura tiene una cerámica diferente. Entonces, Rowe va a clasificar, va a periodificar, por eso se llama la periodificación de Rowe, va a darle periodos, esos periodos, 3 horizontes, 2 intermedios, a la cultura del Perú, solamente estudiando la cerámica, los colores, la forma, el material, dice, ah, esto pertenece a tal cultura, es de tal época, esta cerámica es diferente, pertenece a tal cultura, es de esta época. Otra cosa que quería compartirles para que vean la diferencia es el señor de Zipán y no lo confundan con el señor de Sicán. Bueno, voy a no perder tiempo. Miren la cerámica, también la cerámica moche. ¿Ves? La cerámica moche es perfecta en cuanto a la forma. Miren esta cerámica de acá abajo, ¿no? Es perfecta en cuanto a la forma, pero no al color. Era bicroma. 2 colores, rojo y crema. Como el mejor equipo del Perú, la U, ¿no? Rojo y crema. Así es la cerámica moche. No tiene colores como los nazcas, pero tampoco es monócromo como los chavín o como los lambayeques. ¿Se dan cuenta? Miren el pico. El pico es casi como el de chavín, un estribo con un pico.
O sea, cada cultura tiene características en su cerámica. Y es en base a eso que podemos saber de dónde viene esta cerámica, de qué cultura pertenece. ¿De acuerdo? Y otra cosa, y lo último, aquí me acabo, que quería mostrarles, era sí, acá está, ¿no? El entierro del señor de Zipán. Ah, no lo tenía. Lo tenía, sí se los había mostrado, ¿no? Bueno, se los mostré alguna vez, creo, el señor. Acá está, pues. El señor de Zipán, el entierro del señor de Zipán, es esto, ¿no? Miren, a él se le enterró con una serie de personajes. ¿Ah? Acá está el señor de Zipán en posición de cúbito dorsal, quiere decir mirando hacia arriba, echado, no de cabeza como Sicán, en ataúdes de caña, casi como los de ahora. Miren, acá está el señor de Zipán y acá estaba su esposa mirando hacia abajo, no sé por qué, mirando hacia abajo, y luego, cuando se ve todo el entierro, es más, acá hay otro personaje que era su jefe militar. Miren la cerámica, más simple que la que hemos visto. Pero miren, todos estos personajes han recreado más o menos el entierro. Todos estos personajes, niño, perro, sacerdote, militar y el señor, todos esos personajes estaban enterrados junto con el señor de Zipán. Este es Mochica. Su trabajo de oro es mucho más simple, ¿no? Porque es 700 años antes de el otro entierro, que es la del señor de Zipán, que es Lambayeque. Zipán, mire, la divinidad no está echado de cúbito dorsal, sino está de cabeza, realmente, curiosísimo, de cabeza. Tiene menos personajes, el trabajo en oro es mucho más rico, porque 700 años después, ¿no? Tenían otra tecnología. Diferencien Zipán, diferencien Nazca, Mochica, Sicán en cuanto a la cerámica. Bien, jóvenes, los dejo, ya están que me reclaman en la otra clase, los dejo, que tengan un buen fin de semana, ya lo vemos el martes, el lunes es feriado, todos los lunes son feriados y no podemos avanzar. Nos vemos el martes probablemente sea el último día que tengamos clase Zoom, les dije, porque a partir del miércoles, durante unos 5 días más o menos, les voy a dejar videos, vamos a hacer clase, pero igual, en pantalla, igual que ahora, casi no va a haber la diferencia. Voy a poner mi pantalla, voy a de repente a entrar en Zoom y voy a hacerles un PowerPoint y les voy a explicar y se los envío, ¿verdad? Porque voy a tener que hacer un viaje urgente. Dejo, jóvenes, que tengan un fin de semana, aprovechen Buen día. a lo largo. Diviértanse, suerte.